Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer, aunque sea muy breve, es agradecer la invitación del Instituto de Estudios Albacetenses por invitarme a participar en estas primeras jornadas de onomástica y toponimia de Albacete, que espero que sean las primeras de muchas. Y yo lo que voy a hacer, bueno, al final he visto que tengo un pequeño problema con el PowerPoint porque no me aparece, entonces yo creo que con el PDF, que lo traía también por si acaso, se podrá ver igualmente. Lo que voy a tratar de hacer es, lo tengo que decir también, yo no sé mucho de la toponimia de Albacete o de la toponimia de la provincia de Albacete. Me he tenido que poner un poquito al día en este último mes. Yo tengo unas ligeras nociones de la toponimia general de España. Y entonces, a partir de ahí, precisamente aprovechando esas nociones de la toponimia general de España, lo que he querido hacer es situar la toponimia que se puede encontrar aquí y, bueno, he partido naturalmente de la toponimia más conocida, que es donde he podido acceder más fácilmente, que es la toponimia de las poblaciones. Evidentemente, los topónimos menores son muchísimos más y nos pueden descubrir cosas interesantísimas, pero yo, si quería hacer una aproximación, tenía que hacerlo de la toponimia más representativa seguramente, que es la de las poblaciones. Y es lo que voy a tratar de hacer teniendo en cuenta naturalmente la toponimia general de España, para situarla un poquito mejor. Voy a ver si... sí, se ha cambiado de diapositiva, ¿verdad? Bueno, tengo aquí mucho rollo, lo he de decir, y como veo que no va a ser imposible que termine, pues yo creo que voy a ir a lo más relevante quizás, y esto efectivamente luego se acabará publicando, con lo cual ahí aparecerá. Sí que quería señalar, no obstante, porque aquí se ha hecho mención de ello, hay un gran proyecto, lo ha mencionado tanto Emilio Nieto al principio en la presentación como, bueno, también Emili. Hay un gran proyecto que está en marcha, que es el toponomástico en Hispania, y aquí tengo yo incluso la página, no le voy a dar al enlace para abrirla, pero ahí ustedes ven la URL, que está en construcciones, la estamos haciendo, y eso nos va a permitir conocer mucho sobre la toponimia general de España, España y Portugal, porque también está incluida Portugal, y eso de cara también al mejor conocimiento de cualquiera de las toponimias, entendiendo toponimia como conjunto de topónimos, corpus, de las provincias españolas, pues va a ser un avance considerable, porque nos vamos a poder fijar en topónimos análogos, topónimos parecidos que tenemos en otras partes de España. Aquí se ha dicho, y muy bien dicho, claro, porque tenemos que tener en cuenta los topónimos que son parecidos, semejantes. Puede que sean homónimos y que no tengan nada que ver, pero bueno, tenemos que tenerlos en cuenta igualmente. Entonces, desde luego, esta va a ser una herramienta fundamental, yo creo, para conocer mejor, no la toponimia general de España, que por supuesto también de los topónimos principales, pero también la toponimia particular de cada territorio que se encuentra en la península ibérica. De manera más modesta, pero representativa también, yo lo mencionaba aquí, puede servir con ese mismo objetivo de conocer un poquito, de tener una idea general de la toponimia de España, el Atlas Toponímico de España, que publiqué yo ya hace casi 20 años, que me doy cuenta del tiempo cómo pasa y me quedo sorprendido. Igualmente hay otros manuales, unos libros de referencia que conviene conocer y que nos sirven precisamente también para tener una idea de esa toponimia general de España, porque gracias a eso, al menos con esos conceptos generales, nos podemos ir manejando si queremos luego entrar más en detalle en la toponimia particular de un territorio. Y ahí, por supuesto, he de citar el Diccionario de Topónimos Españoles de Emilio Nieto, obra de referencia sin ninguna duda, valiosísima. La toponimia de España, que eso ya, bueno, fue una puesta al día de qué se había trabajado en cada territorio de España, en cada una de las comunidades autónomas propiamente, y la toponimia hispánica, que también editó Emili Casanova, donde aparecen los topónimos principales de cada uno de los territorios igualmente. Bueno, pues son obras que yo creo que se mantienen como obras de referencia y que conviene conocer y echarles un vistazo si se quiere acometer cualquier estudio sobre un topónimo particular, porque puede que ese topónimo aparezca en otra parte de España. Decía Emilio Nieto también antes, el nomenclátor geográfico básico de España. Lo único que ahí no se explica el topónimo, pero aparece y ya lo podemos tener como referencia para luego buscar cuál puede ser la propuesta que se haya hecho de ese topónimo.
Decía Emilio Nieto también antes que no hay una toponimia de Albacete. Bueno, yo creo que sí que podemos hablar de toponimia de Albacete hoy, entendiendo por toponimia de Albacete el conjunto de los topónimos que hoy aparecen en la provincia de Albacete. Pero claro, la provincia de Albacete, lo decía muy bien Emilio Nieto, es que es reciente. Bueno, reciente quiero decir del siglo XIX, 1833, con la división provincial de Javier de Burgos. Y claro, no va más allá, porque antes no había propiamente un territorio con la circunscripción de Albacete, ¿no? Estaba, de hecho, la provincia de Albacete creo que se forma a partir de la de Chinchilla pocos años antes, en 1822, y... ¿Perdón? 34. 34 no podría ser porque el 33 es Javier de Burgos, o sea que... 33 y se hace el 34. Bueno, sí, pero claro, tiene un precedente que sería la que se llama de Chinchilla, que fusiona la de Ciudad Real, la de Jaén, la de... bueno, no es que la fusione, sino que toma territorios de esas otras provincias. Lo que quería decir es que la toponimia que hoy podríamos llamar de Albacete no se caracteriza propiamente por la circunscripción territorial de esa provincia, que no deja de ser moderna. Y entonces, claro, importan mucho más otros factores. No podemos, eso sí, obviar o soslayar que estamos en el sureste peninsular, y eso sí que es importante, y en la zona del interior, no en la costa. Porque eso, por ejemplo, claro, enseguida nos va a llevar a que aquí la influencia árabe va a ser notable, mucho más que en otras partes de España, y eso lo tenemos que considerar. O como se ha dicho aquí también, Emili Casanova, o lo ha dicho también Emilio Nieto, es zona de repoblación de otros territorios que seguramente más, sobre todo del norte, han venido y y pueden haber traído topónimos de esas zonas más del norte, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay topónimos transparentes, como en toda España, y claro, reitero que estos son nombres de poblaciones. Ya la visión es la que es, o sea, no es una visión general de toda la toponimia de Albacete, pero si nos circunscribimos a esos topónimos representativos, que son los topónimos mayores, pues vemos que hay topónimos muy transparentes: Pozo Hondo, Salobre, Robledo, Villarrobledo, que es la tercera localidad en población de la provincia. Bueno, pues evidentemente ahí vemos que son sencillos de explicar. Villarrobledo incluso, bueno, pues algo muy común que sucede en muchísimos otros topónimos de toda España, ha perdido la preposición de originaria, que eso lo que manifiesta es otra tendencia que tienen los topónimos, y es que se tiende a la univerbación, se tiende a que al final acabemos denominando un lugar por un solo nombre, por una sola palabra. Y eso sucede, bueno, desde que se nombra un lugar, aunque luego efectivamente tengamos nombres muy largos oficialmente por los complementos toponímicos añadidos. Eso puede ser así. Bueno, yo vengo de Alcalá de Henares, pero nadie en Alcalá dice voy a ir a Alcalá de Henares. Dices voy a ir a Alcalá y ya está. Lo que pasa es que Alcalá de Henares, ese complemento nos sirve para diferenciar este Alcalá de otros Alcalá, que hay bastantes, como también ha dicho Emili Casanova, en otro contexto más amplio, ¿no? Pero al final lo que se tiende es a la univerbación, y esa univerbación se puede llegar, si el topónimo es antiguo, pues con Santander, por ejemplo. Pues Santander era Ecclesia Sancti Emeteri. ¿Dónde ha quedado ese San Emeterio? No ha quedado ni se reconoce. Al final tenemos Santander, que lo que importa es que acaba siendo una única palabra y nos sirve para identificar el lugar, ¿no? Entonces, tendencia a la univerbación. Sigo adelante. Tenemos poblaciones, me ha llamado la atención, muchas con el topónimo oficial con un guión: Casas Ibáñez, Corral Rubio, Fuente Álamo, Olla Gonzalo, Pozo Lorente. Ese guión, que se utiliza bastante en toponimia para unir los dos componentes, en realidad viene a reflejar también esa tendencia a la univerbación, pero bueno, es una situación algo distinta. Hay que decir que ese guión, que ahí lo señalo yo, es distinto del que vemos en Castilla-La Mancha, que ahí lo que hace es oponer la Castilla y León, y donde tenemos la I, que cumple otra función bien distinta, o es distinto a su vez de Vitoria-Gasteiz, o sea que, porque ahí lo que se han unido son dos nombres, uno en cada lengua, el castellano y el vasco, para denominar el topónimo oficial, pero luego por otro lado generalmente se habla de Vitoria por un lado o de Gasteiz por otro. Pero me ha llamado la atención, en cualquier caso no dejan de ser igualmente topónimos transparentes, como Pozo Hondo y Fuensanta, en este caso, porque son ahí sustantivo y adjetivo, y al final se fusionan, se unen.
Siguiendo con el componente villa, que esa es otra característica general de la toponimia de España, seguramente sea villa el componente indicador de población más abundante de todos los que hay en España. Mucho más, ahora lo mencionaré en la diapositiva siguiente, imagino, o después, mucho más que ciudad, por mucho que hoy pensemos más en ciudades que en villas, ¿no? En cualquier caso, bueno, ahí vemos Villa Palacios, Villa de Bes, que se mencionaba también antes, hay un Balsa de Bes, Casas de Bes, Villa Malea. Aquí voy a mencionar mucho a Pocklington porque, reitero, yo no conozco mucho de la toponimia de Albacete y me pongo a hablar aquí de la toponimia de Albacete sin tener tanto conocimiento de ella. Entonces me he basado en trabajos previos que he podido consultar y, por supuesto, uno de los más relevantes es el de Pocklington, y por eso aparece mencionado. Y él hablaba de Viñamalea, de Villatoya. Bueno, pues ahí menciono que evidentemente el Villa está, el segundo componente es algo más complejo de explicar, aunque aparece, bueno, no resulta tan difícil de explicar. Tenemos Villa Valiente, del que luego hablaré, porque uno puede pensar que se trata de una cosa y luego en realidad es otra. Villaverde de Guadalimar, Villalgordo del Júcar, que aquí se ha mencionado Villalgordo, aunque este sería evidentemente el de la localidad, el del municipio. Lo que decía antes, villa es muchísimo más frecuente en la toponimia de España que ciudad. Ciudad, de hecho, los topónimos poblacionales que remiten a ese componente casi se pueden contar con los dedos de una mano, porque tenemos ahí Ciadoncha, Ciudad Rodrigo, Ciudad de Osma, Ciudad Real, que originariamente era Villarreal, por cierto, se fundó por parte de Juan II como Villarreal, Ciudadela en Mallorca, que en realidad es Ciutadella de Menorca, he dicho Ciudadela de Mallorca, Ciudadela en Menorca, naturalmente, que es Ciutadella de Menorca, en contraposición con el nombre de Palma en catalán, que también era lo habitual, de hecho, en catalán, en denominar a Palma ciutat, ¿no? Entonces, ciutat, la ciudad más pequeña, Ciutadela. Pero que son esos, son los que son, no son más. En cambio, villa, los tenemos, villas que hoy generalmente pues son entidades de población importantes. Y ya se ha perdido un tanto la motivación inicial, que era el que tenía la palabra en latín y que todavía mantiene, es cierto, la palabra en castellano. Si buscamos en el diccionario académico la palabra villa, pues ahí todavía nos aparece una acepción similar a la que tenía en latín, que es la de explotación agraria, casa de campo. De ahí parte el apelativo villa, ¿no? Y esto es algo muy común, el denominar entidades de población con un componente que indica eso, indica poblamiento, y lo tenemos en todas las lenguas, en todos los países, con distintos componentes. Ahí tenemos el griego polis, que todavía se ve, por ejemplo, en Neápolis, que es Nápoles, que está en Italia, sí, pero es que eso era territorio griego de la Magna Grecia. Tenemos el elemento burg-germánico, Estrasburgo, Hamburgo, Grad, Gorod, que eso es lo que significa propiamente en ruso ciudad, Volgogrado, que era antes Stalingrado, que muchas veces emplea un antropónimo, un nombre de persona, para denominar la ciudad. Y también lo vemos en las lenguas prerromanas de la península ibérica, en Elche. Aquí tenemos otro Elche, ¿no? Pero Elche es iliqui, de ahí lo de ilicitanos. Ese elemento ilt ibérico tenía el valor de ciudad, bueno, el celta dunon, así como briga, el púnico, fenicio púnico cart, con ese valor de ciudad igualmente, que lo tenemos en Cartagena. Villavaliente, uno podría pensar que se trata de uno de esos topónimos que se suelen denominar topónimos propiciatorios, favorecedores, porque parece que es una villa valiente, ¿no? Pero en cambio, claro, resulta que con bastante probabilidad se trata de un antropónimo, un nombre de persona, con lo cual sería una villa de Valiente, porque de hecho en su origen era Casas de Valiente, como ahí se señala. Esos topónimos favorecedores, topónimos propiciatorios, los vemos también aquí. Bien Servida, Monte Alegre, que también se ha mencionado antes, Pozo Bueno, o incluso Villamalea, que antes mencionábamos, aunque ahí no se ve tan claramente porque el topónimo tiene un componente arábigo, ¿no? Lo de casas me ha llamado también la atención, es algo bastante prolijo aquí. En Albacete hay muchas entidades de población que tienen ese componente de casas. Había mencionado antes por lo del guión Casas Ibáñez, pero tenemos Casas de Juan Núñez, Casas de Lázaro, Casas de Bes otra vez, Casas de Juan Gil, Casas de Don Pedro, en fin.
Y también, bueno, remiten muchas veces a un antropónimo, pero otras tenemos un adjetivo: Casa Grande, Casa Nueva, Casa Sola, Casa Blanca, Casa de la Cabeza. No todos son capitales municipales o forman municipios, son muchos de ellos, si ustedes lo conocerán, mucho mejor que yo, claro, entidades de población, a lo mejor entidades menores que la capital municipal. Hay que decir que sí, hay muchos topónimos transparentes, pero muchas veces los que aparentemente son transparentes a lo mejor no lo son tanto y pueden remitirnos a estadios anteriores y que no se correspondan con la realidad que uno imagina de ellos, simplemente porque los asociamos rápidamente al apelativo que hoy tenemos vigente en la lengua. Puente Torres, aunque yo creo que aquí se va a hablar de él en estas jornadas, con lo cual casi mejor no digo nada, pues Puente Torres, al menos lo explica Pocklington, como un puente de turrus, donde el segundo elemento procede del plural latino sí turres, pero bueno, habría que ver. En cualquier caso, lo que está claro es que topónimos antiguos, o sea, no necesariamente los topónimos transparentes son recientes, que es una asociación que fácilmente se establece, lógicamente, porque cuanto más reciente, pues el topónimo sería castellano y la identificación con la lengua actual es obvia. Puede que remonten a topónimo a momentos anteriores. Valdeganga es otro topónimo interesante que podría estimarse más o menos transparente. Ese val es la apócope de valle, naturalmente, se mantiene ahí el D y eso nos facilita o nos remite también a un topónimo análogo que tenemos en Cuenca, que es Valdeganga de Cuenca. Como capital del municipio de Valdetórtola, que es curioso porque se fusionaron los topónimos y al final tenemos Valdetórtola como resultado en 1971. Se unió Valdeganga con Tórtola, que curiosamente parecen una similar motivación zonímica. Pero luego lo que también notamos es que los topónimos no son todos transparentes y que incluso pueden perder esa transparencia porque son antiguos y muchas veces no reconocemos tan claramente, y ahí tienen que entrar en esta ocasión sí los lingüistas, para explicar más claramente los topónimos y los componentes que ellos tienen. Menciono aquí el de Socobos porque generalmente se suele explicar como bajo las cuevas o algo así, subcobos. Se ha explicado con ese... Yo creo que sí, que evidentemente ese so remite a un sub, pero es que menciono esto porque muchas veces se identifica inmediatamente sub con bajo, con lo cual sería bajo las cuevas. Y hay que tener en cuenta que sub etimológicamente tiene un valor habría que decir que contrario, que es el de hacia arriba, porque es el valor originario del prefijo latino sub, hacia arriba, que lo tenemos en un verbo como subir. ¿Qué es subir? Latín subire, es ire sub, ir hacia arriba, que es exactamente lo mismo que el inglés to go up, o que el alemán, bueno, no voy a decir el alemán, Aufgehen, da igual, y que lo hemos visto, por cierto, en Susaña, si tenemos en cuenta que ese Susaña tiene un suso, que suso no es más que, ahí lo ven, sursum, con un componente inicial sub que indica hacia arriba. Es que está clarísimo que es así. Lo que ocurre es que lo que va hacia arriba está abajo. Y en el mismo latín ya adquirió ese nuevo valor de bajo, que es el que hoy reconocemos siempre, porque es el que funciona hoy, en una lengua como el castellano. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No se entendería un socobos como bajo las cuevas. Sería como al pie de las cuevas con tendencia ascendente. Como pasa con, bueno, ahí tengo yo verbos, verbos del castellano, donde está el sub con ese valor de hacia arriba, subir, sostener, soportar, sublevar, sublime. No se entendería, no se entenderían esos verbos o esas palabras si no vemos en sub el valor de hacia arriba. Que, por otro lado, sí que se ve el debajo, lo vemos en subterráneo, en sucumbir, sumergir, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, somonte, ¿qué sería somonte? Pues es al pie del monte, no es bajo el monte. ¿Qué sería sopeña? Al pie de la peña. Socastro al pie del castro. Socobos, por cierto, sería similar, vuelvo a decir que hay que comparar siempre, o hay que tener en cuenta los topónimos que están en otras partes de España que nos pueden permitir acercarnos o aproximarnos más a la posible explicación. Pues hay un socobio en Cantabria. Si hablamos de so y de sub,
nos tenemos que fijar en Sotuélamos, topónimo interesantísimo que por otro lado es bastante complicado. Y hoy está despoblado, bien lo sabrán ustedes. Desde luego hay que, para explicar Sotuélamos, hay que tener en cuenta Socuéllamos, que es una población importante de la vecina Ciudad Real. Y me atrevo a decir que con bastante seguridad tienen mucha relación el uno con el otro. Es que puede que sean topónimos correlativos, por el motivo que sea. Seguramente en ese esté el sub que acabo de mencionar yo ahora, y luego ya se me escapa la segunda o el resto del topónimo. Se ha explicado por distintos lingüistas, pues el propio Nieto Ballester, lo recoge también Sánchez López, que es el que ha estudiado o el que ha recogido las distintas explicaciones de los topónimos de Ciudad Real. Y bueno, podemos tener un sufijo amos, átono, prerromano, bueno, no lo sé, no sé exactamente, pero desde luego lo que a mí no me queda ninguna duda es que hay que relacionarlo con, no sé si lo mencionáis, sí, con Socuéllamos. Hay que relacionarlo necesariamente con Socuéllamos. Esa acentuación esdrújula, que aquí también ha salido a relucir ya hoy, nos llama siempre la atención. ¿Por qué? Porque la estructura acentual del castellano tiende a ser llana, paroxítona, la acentuación lógica normal de casi todas las palabras en español, y de los topónimos que se adaptan al final al esquema acentual del español es el de las palabras llanas. Entonces, cuando tenemos un topónimo, o una palabra, pero un topónimo aquí, que no responde a eso y que es esdrújulo, con acentuación esdrújula, nos llama la atención. Y muchas veces, pues eso tiende a ser de origen prerromano, y aquí señalo toda una serie de ejemplos de topónimos de difícil adscripción, seguramente prerromanos. Bueno, y aquí Mili seguro que conoce, bueno, claro, menciono alguno de Valencia, pues evidentemente son de origen Saetavis, en caso de Xàtiva o Játiva, que es la adaptación en castellano. Entonces, esa estructura acentual nos dice ya muchas cosas. ¿Qué pasaría con Pétrola? Pues aquí también se ha mencionado Pétrola. Yo tengo mi teoría que no sé, me he basado en mera intuición, que puede que tenga que ver con que el topónimo proceda del norte. Se ha hablado antes de un topónimo en Huesca, aunque es verdad que está diptongado, pero el hecho de que no tengamos la sonorización ahí de la T sí que nos puede llevar a pensar que puede haber traído del norte. En cualquier caso, Pocklington lo ha explicado como Pétrula, Peñuela. Es decir, hay topónimos, es verdad, que no hay que necesariamente remontarlos al periodo prerromano, porque aunque sean esdrújulos, sí que podrían remontarse al latín. Y la prueba está en otros, como ahí los que menciono. Competa, Mérida, ¿alguien duda que Mérida es romano? Emérita Augusta, Ontígola en Toledo, que es un derivado de Fons Fontis, Peñíscola en Castellón, en fin. No deja de ser interesante. Un aspecto que no podía dejar pasar es precisamente los topónimos paroxítonos, es decir, de acentuación llana, que acaban en ar, porque eso es característico del sureste peninsular. Granada, Almería, Jaén, enseguida nos van a surgir nombres de poblaciones que responden exactamente a ese mismo esquema. Y aquí tenemos Riópar, Liétor e Híjar. Pues necesariamente los tenemos que relacionar con todos esos topónimos que yo acabo de mencionar. Aquí habla Pocklington de que Híjar puede proceder del árabe, de un apelativo al árabe con el valor de piedras. Se repite en Teruel. ¡Ojo! Porque tenemos también uno en Cantabria, y ahí en Cantabria un Híjar explicado a partir del árabe, yo lo veo un poquito complicado. Puede que tengan distintas procedencias, hay que tenerlo también en cuenta. De todas maneras, reitero, ese esquema acentual de topónimos paroxítonos acabados en ar, esto se repite sobre todo en toda esta zona del sureste peninsular. Bueno, en Ciudad Real también tenemos Almodóvar. Tenemos en Granada Güéjar, Iznájar, en Córdoba. Aquí es el superestrato árabe, y aquí lo vemos, hay toda una serie de topónimos que se remontan a este territorio. Voy a pasar ya rápido porque sí que tenemos que tener en cuenta que ese esquema acentual también, ojo, puede tener distintas procedencias. La R muchas veces es paragógica, explico lo de la paragoge. La paragoge es la adición de una R, en este caso de una R, pues para facilitar la pronunciación, la articulación, y es verdad que en estos que señalo yo aquí, la R no es etimológica, a diferencia de los que hemos visto antes. Entonces hay que tenerlo en cuenta también que la procedencia puede ser otra. Luego también hay topónimos de este mismo tipo que están muy al norte y para los que difícilmente les podemos aplicar
Lo del árabe, y estos no tendrán nada que ver, por ejemplo, Béjar, en Salamanca, de un biclara prerromano, o los que se señala ahí de ámbito vasco, pues difícilmente van a tener esta explicación. Albacete, aquí ya entrarían los árabes. Albacete, y además me ha gustado mucho la explicación que da Pocklington de Albacete al señalar que, claro, no es lo característico, está clarísimo que Albacete se caracteriza por lo llano que es, pero llamar a la ciudad el llano es un poco más raro. Entonces se llamaría seguramente en origen Medina Albasit, es decir, la ciudad del llano, y luego al final se elidiría el componente inicial para que quedara el llano, que ya dejó de entenderse o que dejaría de ser transparente, con el valor de llano sí, pero que perdería esa transparencia, y al final nos quedaría Albacete por eso. Es verdad que tenemos los llanos también próximo, ¿no? Almansa, que sería la mitad del camino, está entre Albacete, Valencia y Alicante. Y nos recuerda evidentemente al Musafes en Valencia. Otros topónimos árabes, tenemos aquí muchos, Alcaraz, que también se ha mencionado, los muchos Alcalá que hay en toda España, lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta todos los Alcalá que hay en España. No todos los topónimos de origen árabe comienzan por al. Tenemos todos estos que ya vemos que no. Algunos son los llamados mozárabes o romandalusíes, es decir, que tienen un étimo latino, pero que sí que se nota esa influencia árabe porque han pasado por ese estrato. Sería el caso precisamente de Alpera. Munera, La Junquera, incluso Ellín. Chinchilla podría darse el caso que, siguiendo la explicación también que, pues bueno, en Chinchilla yo creo que no hace falta, o sea, independientemente de la explicación etimológica que se dé, yo creo que sí que esa fonética responde a la influencia del árabe, ¿no? Hay las distintas etimologías que también ha señalado Emili. Y luego lo de que pueden ser topónimos trasladados, lo mencionaba yo al principio. A mí no me cabe ninguna duda de que Tarazona de la Mancha es una réplica, al menos, que sea de la Tarazona, porque hay otra Tarazona de Guareña en Salamanca, de la Tarazona aragonesa, con esa terminación en ona, que es característica de muchos topónimos y que responde a un cambio en el esquema de la declinación, porque sería Turiaso, Turiasonis, al final se declina en N y acaba formando Turiasona. Y así se han formado Barcelona de Barquino, Badalona de Baétulo, Cazlona de Cástulo, etcétera, etcétera. Es un esquema y Pamplona de Pompaelo, ¿no? Es un esquema que se repite en toda España. Elche de la Sierra, bueno, pues habría que verlo. Paterna, que tenemos una en Valencia, naturalmente. Fuenlabrada, esto ya no lo sé, Fuenlabrada, que podría remitir a la de Madrid. La derivación diminutiva, de esto no voy a decir nada porque ya lo ha dicho muy bien Emilio Nieto, y veo que me quedo sin tiempo absolutamente. Sería muy interesante. Sí, me quedan 2 minutos, qué bien, pensaba que no me quedaba nada. Los sufijos diminutivos, también lo ha dicho Emilio Nieto, pues esto sería para verlo, porque es muy interesante también cuáles son. Gracias a los sufijos se puede ver una dialectología de la península a través de los diminutivos que se usan en cada territorio y, por supuesto, de los que se reflejan en los topónimos. Es muy interesante eso. No me voy a detener más. Sí que, ya estoy terminando, no deja de llamar la atención, por otro lado, las licencias ortográficas que se ven en algunos de los topónimos de Albacete. El caso de Osa de Montiel con doble S, cuando en principio la doble S no sería necesaria, porque de hecho se llegó a escribir con una sola S, pero se recuperó en 1857. O lo mismo ha sucedido con Iso. ¿Y qué me dicen de la tilde en la Y de Aina, que en la última ortografía de la Academia, que es del 2010, se permitió que, bueno, no es que se permitiera, es que se prescribió que se acentuara Aina con tilde, que es un topónimo de origen árabe, por cierto. También hablaba yo de los apellidos, pero aquí ya lo he mencionado y de sobra Emili, precisamente de Alcaraz. Bueno, llamaba la atención sobre el hecho de que ahora Alcaraz se ha hecho mundialmente conocido gracias a Carlos Alcaraz. Fíjense en la importancia que tienen las personas cuando llevan ese apellido. De eso también trata el toponomástico en Hispania, y todos los estudios de antroponimia nos vienen muy bien para entender todo eso.
Y claro, es curioso, seguramente el albaceteño más conocido sea Iniesta, y resulta que Iniesta lleva un apellido de Cuenca, aunque él naturalmente siempre diga que es de Fuentealbilla, que también se ha mencionado aquí. Nada, las conclusiones son estas que ven ustedes. La notable presencia de la lengua árabe viene a corresponderse perfectamente con la situación en el sureste peninsular Albacete, la toponimia que se puede ver aquí. Hay topónimos transparentes, otros que lo son menos. Nos tenemos que fijar en esta estructura morfológica acentual, también lo que ha dicho Emilio Nieto, naturalmente los diminutivos, esa segunda parte del topónimo es muy importante. Yo menciono ahí naturalmente a Aina, Lietor y Molinicos, haciendo un guiño, otro más, Amanece que no es poco, digo, finalmente que hemos podido disfrutar un rato, al menos yo lo he hecho, de la toponimia de Albacete, que no es poco. Y terminaba con esto, ya no voy a poner el vídeo, es precisamente una secuencia de la película, joder, qué bonito es eso y qué antiguo, ¿no? Esa es la toponimia también. Muchas gracias.